Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo cómo preparar una caja de madera con tapa. Es para mi pareja. Él está haciendo una máquina de vapor en miniatura. Lleva muchos meses trabajando en ella y está haciendo un gran trabajo. La caja es para que guarde luego las herramientas y utensilios. Comenzamos dándole una capa de pintura por dentro y por fuera. Usé pintura a la tiza blanco antiguo, pero podéis usar la que más os guste. Si ponemos una capa de imprimación, absorberá menos pintura y después el color que más nos guste. Después de que ya la tenía pintada pensé que quedaría mucho más bonita en verde por dentro y la pinté con verde laurel. Cubrí los bordes de la caja para no mancharla. Al final la manché un poquito, pero con un paño húmedo la limpié y quedó bien. Si vosotros sois mañosos con el pincel no necesitáis ponerle la cinta de pintor. Para el decoupage imprimí en papel normal de 80 gramos imágenes que descargué de internet sobre máquinas de vapor y trenes antiguos. Y por lo demás es un decoupage normal, como si fuese con servilletas. Ponemos cola blanca para decoupage o cola de carpintero rebajada con un poquito de agua. Yo la puse en el papel, no en la caja, y lo pegamos sobre la caja. Lo alisamos con un plástico encima para que no nos queden burbujas de aire. Así fui decorando todos los lados de la caja y la tapa también.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Envejecí un poco la caja con betún de Judea. Empecé con una esponja descargándola muy bien sobre un papel para no manchar mucho la caja, pero después cambié a un pincel destarcido que tiene las cerdas duras y la verdad es que mucho mejor con el pincel que con la esponja. Y fui dándole al borde de los dibujos y también por el borde de la caja y las esquinas sin mancharla demasiado, pero un poquito por todas partes, incluidos los dibujos. Cuando me pareció que la caja ya estaba suficientemente sombreada, coloqué las bisagras y la cinta que va por dentro de la caja para sujetar la tapa y le di 2 capas de barniz, dejando secar bien entre capa y capa.
Le puse unas esquineras metálicas. Las primeras las pegué con cola blanca de carpintero, las demás con pegamento de contacto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dar me gusta, dejar algún comentario, compartirlo y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y activar la campanita para que os llegue un mensaje cada vez que publique un vídeo nuevo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en otro vídeo.